Acompañan Alejandro y Juan Pablo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo es, Gaby? Hola Gaby, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, Aquí qué de frío. bueno. Qué bueno, me alegra. Como siempre, quiero recordarles e invitarlos también a participar de su programa, dejándonos un comentario, compartiendo y dejándonos un like. No se olviden que el objetivo es escucharlos también y que puedan poner todos sus puntos de vista y sus comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema no muy grato que está causando mucha pena, dolor a muchas familias en Bolivia, como han podido ver el título del conversatorio, que provoca al ser humano cometer actos de salvajismo, como los descuartizamientos, desapariciones, tráfico de órganos, como todo esto que está sucediendo en la ciudad de La Paz, Bolivia. No, creo que la mayoría está muy bien informado de los extraños casos de asesinato, pero no solo de asesinatos, sino que muchos de estos están derivando en descuartizamientos y extraños móviles de crímenes, como rituales también, que nos despiertan grande curiosidad, pena y expectativa, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. La pregunta un poco es sobre qué llevaron a estas situaciones, ¿no? ¿Qué ocasionó que se llegue a ese nivel de salvajismo? Yo hice un resumen de 8 artículos de prensa escrita y algunos también en prensa televisiva en Bolivia, ¿no? Y quiero que vean un dato interesante, que este tipo de noticias, de hecho, corren desde el mes de septiembre, desde el mes de mayo del 2020 y siguen en correlación hasta actual, hasta septiembre del 2021. No, solamente les voy a dar así un pantallazo. Todas estas noticias van a estar en la red de Telegram, como siempre. Aquí hay una, por ejemplo, del 7 de septiembre. Sospechosos del descuartizamiento de una joven fueron detenidos en Bolivia. Luego, aquí hay otro que tengo también, este es de mayo del 2020. Videntes son la alternativa que toman familiares de desaparecidos de tráfico de órganos y descuartizamiento. Esto es en el periódico La Opinión, ¿no? Ese es de mayo. Luego, aquí hay otro de los tiempos. Informan que hasta marzo se reportaron 72 desapariciones en el municipio de La Paz. Y así puedo seguir. Todo esto va a estar en la red de Telegram. Y eso, la verdad, que nos llamó mucho la atención porque ahorita hizo mucho boom esta última noticia, pero en realidad esto viene pasando desde el año pasado. Ahora, yo me quiero centrar en este artículo de prensa que salió en la Swiss Info, que es un periódico alemán suizo aquí en Suiza, y que sale en primera plana: grabación y ritual, elementos macabros de un descuartizamiento en Bolivia. Esta noticia es del 8 de septiembre del 2021, también va a estar en línea, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ya que fue una noticia internacional en la cadena de prensa escrita swissinfo.ch, ¿no? Y retrata, obviamente, el caso del descuartizamiento de una joven de 18 años de la ciudad de La Paz, y que en resumen estaría vinculado a hechos de rituales y, ¿por qué no?, un feminicidio. Quiero ceder un poco la palabra con esta introducción a Juan Pablo o Alejandro, ya que pienso que ellos son un poco los más indicados, que nos van a dar un reflejo entero de lo, ya que ellos residen en La Paz, ¿no?, Bolivia, y están viviendo la situación un poco más de cerca. Les cedo la palabra, chicos. Juanpi. Adelante, Ale. Yo ahorita les comparto la pantalla, un poco de lo que se ha mostrado en la prensa, y te apoyo con eso. Perfecto. Bien. Vamos a dar unos detalles interesantes. Recuerden que, yendo específicamente a la noticia surgió el 6 de septiembre, y el hecho, obviamente, del descuartizamiento y la eliminación, si vale el término, de las partes de este cuerpo desmembrado, se hicieron a más o menos como 15 metros a la redonda del lugar del hecho, ¿no? Y demás. Otro dato,
Las personas que fueron sorprendidas con esta situación, sobre todo el hombre que cometió este acto macabro, pues hacía señas, ¿no? Señas que obviamente tenían una particularidad muy, muy relacionada con pandillas o con simbolismos satánicos, ¿no? Ujú. En ese sentido. Y al poco tiempo apareció otro cuerpo desmembrado, ¿no? O nos enteramos de otro cuerpo desmembrado. Bien, hay unos datos interesantes que hay que tener claros. Y esto, por si acaso, para aquellos que creen que simplemente el asunto es un hecho aislado de gente descerebrada o totalmente desequilibrada. Perdón, chicos. A ver. Pongo mis colmillas aquí. Ok. En textos como el Levítico se habla justamente del hecho de no rendirle culto a muertos, ni a adivinación, ni nada por el estilo. Y esto voy a leerlo para que tengamos el contexto claro. Bien. Perdón. Dice Levítico capítulo 20, verso 6, dice: la persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su cuerpo. ¿Para qué doy este versículo como base de Levítico 20? Porque la actualidad, esta circunstancia que estamos pasando, este momento, este tiempo, esta época que estamos pasando, es un tiempo de desmontaje, o en este caso sería de destrucción de todo criterio cristiano, ¿no? Esto, por si acaso, lo pueden ustedes corroborar, pueden ver más información en un cortito medio largo que hizo nuestra querida Gaby el día domingo. Sí, el día domingo. ¿No, Gaby? Sí, el día domingo. Sí, hizo un vivo donde nos habla justamente de estos aspectos relacionados con el cristianismo. Y este criterio de ataque frontal al cristianismo, pues está haciendo cada vez más patente, ¿no? Vamos a ver algunos detalles interesantes sobre este tema. Todos aquellos que tienen cierto conocimiento sobre esta cuestión del satanismo y demás, entienden que estos meses, el mes de septiembre y octubre, son meses cruciales para el satanismo, ¿no? Por ejemplo, del 5 al 30 de septiembre ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Son fechas que tienen ya marcadas como rituales o fiestas dentro del ámbito satánico, ¿no? Y casualidad, entre esos días justamente se dan estos descuartizamientos. Literalmente a inicios, ni bien comenzado, el mes de septiembre, ¿no? Para el 27 de septiembre se hace la elección de sacerdotes confesores, ¿no? Para escritos relacionados con esto del macho cabrío y demás, ¿no? Es decir, se busca ya gente que se hagan cargo justamente de este tipo de cuestiones. Ahora uno me dirá, ¿qué tiene que ver estos rituales con las muertes? Cada uno de estos rituales implican sacrificios. No se describen, obviamente, dentro de sus rituales, pero es obvio, ¿no? Justamente por el mes de septiembre, ni hablemos por el mes de octubre, se capturan animales, sobre todo animales negros, gatos, todo tipo de mascotas que sean negras, y las torturan, ¿no? Las crucifican, las matan justamente con bastante sufrimiento, no tienen la más mínima compasión con estos animalitos, y los cuelgan en diferentes lugares. Aquí en Bolivia hay dos sectores relacionados con el satanismo a un nivel sumamente avanzado. Sobre todo el lugar más importante del satanismo en Bolivia está en Cochabamba. Cochabamba tiene los niveles más altos de justamente ese tipo de cultos satánicos, y después viene La Paz, ¿no? También viene Santa el Alto Cruz. también, ¿no? Si no el Alto no tanto, más son rituales de orden andino, pero sí hay un sector fuerte de jóvenes que están relacionados con el satanismo. En La Paz, sobre todo, está en la zona sur. Por eso la zona sur tiene tanta presencia, sobre todo con la cuestión de Halloween
y estas cuestiones de cacería de animales y demás, ¿no? Cuando entramos ya a octubre, por el 4 de octubre, se inicia un ritual para maldecir el cuerpo del Señor Jesús. Y uno me dirá, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Bien, el satanismo no es otra cosa que una vertiente procedente del cristianismo, pero en un sentido contrario al mismo, ¿no? Y aunque ellos creen que están haciendo algo que es bastante revolucionario o bastante rebelde, etcétera, algo que omite la gente que está metida en este tipo de rituales es que Satanás es asesino, ladrón y mentiroso desde el principio. Es decir, querer pactar, tratar o algo con Satanás va directamente en contra de aquel que ha hecho ese pacto con Satanás. Así que la gente que se mete en ese tipo de criterios realmente no tiene la más mínima idea de lo que están haciendo, ¿no? Es como querer acariciar a una banda de, ¿no?, leones hambrientos, creyendo de que vas a poder lograr tu objetivo. No lo vas a poder lograr. Tú eres parte de sus víctimas. Y esto es lo que pasó con esta gente. Los victimarios de estos descuartizamientos fueron capturados y son gente que definitivamente ha destruido su vida. Ha destruido su vida, no importa el motivo por el cual lo hayan hecho. Supuestamente tiene que ver con motivos sentimentales y demás, pero justamente el periódico que tú mencionabas, el Swiss Info, si no me equivoco el nombre del periódico, dice justamente eso. Menciona que, vamos a leer lo que dice, vamos a ver, dice, dice, el martes en la noche la policía informó sobre el arresto de 2 sospechosos, entre ellos Matusalem M.A., expareja de la joven, con quien hasta hace poco tenía una relación y que fue implicado por el que se cree es el verdadero agresor, ¿no? Y después habla e indica, Aguilera indicó que el agresor, es decir, el comandante o la policía indicó que el agresor citó a la joven en un bosquecillo en el límite entre las ciudades vecinas de La Paz y El Alto y que se encontraron en el teléfono móvil del sujeto videos filmados por él mismo del momento anterior a la muerte, una especie de rito mientras estrangulaba a su víctima, ¿no? Después de esto el sujeto intentó hacerse pasar por la joven y bla, 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 continúa la información. Pero lo terrible de todo esto es que ya se tiene filmado el ritual que se hizo antes del sacrificio de esta muchacha. Después, cuando el joven es capturado, hace una serie de señas con la mano, indicando y riéndose incluso acá, en cámaras, del hecho, ¿no? Todo esto tiene que ver, porque nadie haría señas si no hay un receptor del otro lado de la pantalla. Es decir, él es el autor material, pero hay gente por detrás que está recibiendo ese tipo de información. La policía no ha hecho absolutamente nada para saber cuál es la información que está soltando este hombre con sus manos, qué señales está dando y para quiénes, ¿no? Sí. Y obviamente esto coincide con lo que les decía respecto al calendario que tienen los satanistas o satánicos en relación a estos meses, ¿no? Después de esto, para el 15 al 20 de octubre, hay una reunión de los devotos para preparar el día de San Jaime, relacionado justamente con demonios. Del 21 al 25 de octubre, reflexión, disciplina, ayunos y mantras que los realizan a lo largo de diferentes lugares de las ciudades. Para el 26 de octubre hay ritos tradicionales. Cuando decimos ritos tradicionales, estamos hablando obviamente con sacrificios, gente que va a desaparecer, gente que va a morir, casos que van a aparecer de gente ejecutada. Y perdón no se va a saber. Sí, dime. Perdón que te aumente a eso también. Hay que tomar nota que justo en esas mismas fechas que tú estás hablando, se reportan muchas noticias de tráfico de personas, ¿no? De jóvenes desaparecidas, en el Alto, Altísimo, en La Paz también. Exacto. Y en toda Bolivia. Entonces, no es un hecho aislado, ¿no? Pienso que es una manera de cruzar información, no puede estar aislado, que justamente en esas fechas hayan tantas desapariciones, las noticias están acá, ¿no? Claro. Para el 28 de octubre bendicen a los integrantes de los grupos satánicos, ¿no? De diferentes lugares. Para el 30 de octubre hay los ritos bautismales. Y para el 31 de octubre comienza el año satánico, es decir, da inicio al año satánico, ¿no? Del 2 al 9 de noviembre hay bodas satánicas,
¿no? Hay una convención satanista anual a nivel internacional, que se conoce con la sigla CSAI, y comienza el 27 de septiembre y termina el 9 de noviembre, por si acaso. Y así hay una lista más, continúa todo este tipo de celebraciones, y bien, hay una serie de eventos que se van presentando a lo largo de diferentes países y de diferentes ciudades. Por eso les decía que qué casualidad que hay este tipo de cuestiones. Obviamente sí. La gente que no es cristiana dice, bueno, a mí no me importa, no creo en eso. No importa que no creas en lo que te estamos diciendo, lo que pasa es que es patente en cuanto a hechos, y uno puede, por ignorar este tipo de información, puede simplemente convertirse en víctima de esto, ¿no? El efecto de este tipo de criterios, de ritos, va más allá solamente de estos descuartizamientos. Recuerden que, ¿no?, a Baal-Zebub, entre otros dioses más paganos, se les presentaban niños recién nacidos o niños pequeños como ritual. Esto se está haciendo a lo largo de diferentes países bajo justamente la ideología o el criterio progresista en los centros de abortos, por si acaso. Cada centro de aborto inevitablemente es un sacrificio a este tipo de dioses paganos, porque se los ejecutan. Incluso el nacimiento o medio nacimiento, cuando el niño queda con la cabeza dentro del útero y después es decapitado para que cuente como aborto y no como un infanticidio, también se está reportando en diferentes lugares, ¿no? Para aquellos que son de Bolivia, tenemos instituciones que sabemos que realizan abortos, como es Medistops, tenemos también ASIES, entre otros lugares también clandestinos que se están realizando este tipo de práctica. Y todo esto, les guste o no, está relacionado con cultos espirituales. Les guste o no, crean o no crean en eso, tiene que ver con esto, ¿no? El problema está... Sí, porque justamente... Perdón, quiero aportar justamente ese es el negocio, ¿no? Entonces pienso que la gente también tiene que entender que no simplemente cuando promueven el aborto se trata de una libertad femenina, no. Lo que pasa es que detrás de eso están las verdaderas razones, ¿no? Y una de esas también es un gran negocio, porque todo este ritualismo, esto también es un negocio, ¿no? Yo les voy a... Lo que hay que tener cuidado es de no reducirlo solamente al negocio. Al negocio, sí. Porque cuando lo reducimos solamente al negocio, ya uno piensa que es solamente por un deseo de querer conseguir dinero, ¿no? Una cuestión netamente materialista. Pero en realidad tiene aspectos materialistas, pero principalmente tiene aspectos espirituales, ¿no? En el sentido de cultos contrarios al cristianismo, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora, algo que estos temas, por si acaso, lo vamos a ir ampliando en los siguientes programas, de seguro, pero hay que tener claro que estamos viviendo en una época en la cual se busca desmontar o deconstruir, que es los términos que usan comúnmente, el cristianismo para convertirlo en justamente el caldo de cultivo para una serie de ideologías donde el cristianismo no tenga injerencia alguna, ¿no? No tenga injerencia alguna. Por eso se ha buscado que muchos países dejen de sean países o naciones confesionales en relación al catolicismo o al protestantismo, para que lleguen a justamente modificarse normas, leyes, y no haya ningún tipo de injerencia moral en la aprobación de leyes en cada país. Y eso es una puerta abierta para justamente el progresismo, ¿no? Aborto, drogas, homosexualismo, etcétera, 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 ¿no? Dentro de poco, y eso escuchen bien lo que estoy diciendo, dentro de poco incluso se va a dar la posibilidad de que se apruebe el consumo de carne humana, ¿no? Sí. Porque, imagínense, la idea es cómo evitamos, sobre pretexto de la ecología, que se desmonte más lugares,
que se maten más animales. Entonces, ya que tenemos tantos muertos, ¿por qué no empezar a procesar esa carne como para que pueda ser libre del consumo humano? Eso va a pasar, ¿no? Hay un montón de cosas que están ahí maquinándose, y que aunque se aprueben o no se aprueben, van a buscar justamente que por lo menos se ponga sobre el tapete como para poder discutir el tema. Y estos son pasos que se dan para justamente desensibilizar a la gente sobre esta temática, y décadas después insertar ese tipo de temáticas, ¿no? Pero ya como algo natural. No sé qué tienen que decir, chicos. Bien, yo con todo lo que mencionabas, Ale, comparto muchas cosas, hay observaciones, y como dice Gaby, si cruzamos, ¿no? Todos estos hechos que van apareciendo en el entorno, ¿no? Sí, tendríamos que plantear que una posible relación, ¿no? Con todo esto de lo que tú dices, que la gente tal vez no percibe en el entorno común, pero de que secretamente, ¿no? O personas dispersas por todo lado practican, ¿no? Estos rituales. Uno, no sé, yo conozco, por ejemplo, el de la curva de la autopista, ¿no? La curva del diablo. De los que conocen, sí, la curva del diablo. Tú pasas por la autopista en la noche y tú ves ahí, ¿no? En una gruta, un montón de gente alrededor de esa gruta, y obviamente están haciendo un ritual. Yo he entendido igual, ¿no? Por las conversaciones de la gente, por lo que está en la comunidad, digamos, de que sí ofrecen, ¿no? Animalitos, sacrifican. No lo he visto personalmente, pero el objetivo es justamente pedir bienes materiales, ¿no? Dinero, ¿no? Que prospere tu negocio, o incluso temas pasionales, ¿no? Amarres de amor y demás, ¿no? Pero en sí me sorprende de que, claro, son cosas opuestas, ¿no? Hay incluso, reclamo aquí, ¿no? Una parte, incluso hay gente que es católica, ¿no? Practicante, incluso sé que pide, ¿no? En sus oraciones, supuestamente a Dios, también piden cosas, bienes materiales, ¿no? Y este tipo de cosas. Pongo ahí este tema de observación. ¿Por qué se pide? ¿Por qué la gente está pidiendo, pide, ¿no? Sea en el catolicismo, en un templo cualquiera, o en este caso la curva del diablo, igual, lo mismo, ¿no? Bienes materiales, ¿no? Dinero, no sé, fama, popularidad, esa vanidad, ¿no? Respecto a eso. Entonces, yo pienso de que es normal, es natural del humano, querer acumular cosas, bienes materiales, dinero, fama, y si está bien, pedir, ¿no? Incluso en el tema de las personas practicantes del catolicismo u otras religiones, también por esa vía, pedir lo mismo, ¿no? No sé qué opinan de eso. Gaby. Bueno, yo en realidad, haciendo alusión a eso que dices, hablé el domingo justamente para hacer también una crítica dentro de los cristianos, ¿no? Dentro de los cristianos, porque justamente hay un ataque dentro del cristianismo progresista, ¿no? O sea, ves que inclusive muchos cristianos practican yoga, hacen rituales de este tipo y son cristianos, ¿no? Entonces, yo pienso que también hay un ataque del progresismo dentro del mundo cristiano, ¿no? O sea, lamentablemente pienso yo que el progresismo ha entrado en todos lados. No hay un solo lugar, digamos, que quede exento. ¿Te das cuenta? Parte también bueno, por eso te digo, al final son influencias paralelas, ¿no? Puedes ser católico, pero en tu entorno igual tienes la influencia, ¿no? De la televisión, series, películas y demás, ¿no? Donde de alguna forma se subcomunica que, ¿no? Que hay que hacer puedes hacer lo que seas, ¿no? Prácticamente el mensaje, cualquier cosa por ganar más dinero, ¿no? O que tu negocio prospere, ¿no? No importa si dañas o haces mal a tu competencia, a tu vecino, a tu hermano, qué sé yo, ¿no? Pero parece que el mensaje tiene de fondo es que está permitido hacer todo por ganar más dinero, en resumen, ¿no? Y también eso voy, ¿no? Entonces aquí entran en las creencias, ¿no? Entonces mucha gente practicará ritos también. Si no van por el tema católico, tal vez por el tema moral, digamos.
pero de repente tienen una alternativa de decir, bueno, mira, aquí hay unas personas que hacen este ritual en la curva del diablo, y me han dicho que sí, le ha ido mejor en su negocio, le ha ido mejor en su trabajo, y bla, bla, y la gente también accede, ¿no? Entonces, está siendo víctima de ese pensamiento de decir, bueno, si esto le funciona a él, yo también quiero, pero quiero también tener esa visión de triunfar, ¿no? Que de alguna forma también la vende el progresismo, ¿no? De triunfar como sea, ¿no? Y no importa lo que tengas que hacer Sí, que para esa es obtener, la ¿no? Más felicidad bienes, inmediata. más bienes materiales, en realidad todo relacionado a lo material, digamos, ¿no? Sí, acá hay varias obras arquitectónicas que se hacen donde se entierran suyus, es decir, fetos de llama, etcétera, y en construcciones mucho más grandes es un secreto a voces que se entierra a gente indigente, ¿no? Gente indigente que son enterrados en estas construcciones. Y así hay una serie de rituales con justamente este tipo de prácticas. Por eso leía el versículo al principio, ¿no? Nadie que se diga cristiano, me refiero tanto a católicos, evangélicos, y la lista continúa, puede tener algún tipo de contacto con este tipo de cuestiones, porque obviamente raya en lo contradictorio. No puedes decirte católico o cristiano o lo que sea relacionado a la Biblia y tener ese tipo de prácticas, ¿no? O lo que decía Juan Pablo, esa tendencia loca por lo material a tal punto que no importe cualquier principio que tengas con tal de obtenerlo a toda costa. Justamente en esa curva del diablo del cual hablas, Juanpa, hace unos años apareció un cuerpo de una persona que fue sacrificada justamente a pies de ese punto de la autopista, ¿no? Y eso es porque la gente realmente cree que Satanás les va a dar ese tipo de bienes materiales, ¿no? Sea que te los dé o no te los dé, de todas maneras sales perdiendo, ¿no? Porque claro, y pero tú recibes algo de lo material y tienes, en el mejor de los casos, suerte de vivir 80 años, en el caso de los hombres obviamente es menos, pues sales perdiendo porque disfrutaste unos cuantos años para perder definitivamente tu vida, ¿no? Eso nos queda claro, sobre todo aquellos que creemos que la vida no acaba con el cese de los signos vitales, sino que la vida continúa más allá cuando llega el creador del diseño de todas estas cosas, es decir, todo lo que nosotros somos, porque queramos o no, el cuerpo humano y todos los seres vivos realmente es una obra de ingeniería que muestra la existencia de una inteligencia superior a cualquier cosa. Tú le llamarás lo que sea, nosotros le llamamos Dios. Y como es Dios, definitivamente va a ser capaz de juzgar tus hechos, porque hay una base moral que Dios nos ha dado para vivir de manera correcta. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Este tipo de prácticas y demás nos muestran el estado en el cual se encuentra la sociedad en general en su relación y entendimiento de Dios, ¿no? Ya no hay una base moral mínima. Un ateo dirá, pero la moral, la moralidad o la moral como tal, la crea uno mismo. Bueno, si tu premisa es verdad, pues yo puedo crear, ¿no?, una base moral donde me permita darte un tiro en la cabeza, ¿no? ¿Qué me puede impedir que yo no tome tu vida con un acto así? Nada. Entonces no me vengan con que la moralidad es algo creado por la sociedad o por cada uno. Tiene que haber alguien superior que te marque un principio moral sobre el cual se basen todos aquellos que son inferiores. Y ese superior es Dios, y nos dio la base moral justamente en su palabra. No sé qué dicen, chicos, al respecto, pero no le encuentro honestamente ningún otro sentido al hecho de querer hacer las cosas como uno le venga en gana. De ahí justamente que esta gente que descuartizó a esta persona haga lo que quiera con la vida de nosotros, porque creen que la base moral la plantea uno, ¿no? Y eso es terrible. Bueno, pero eso yo quería añadir, bueno... Perdón, añadí, Juanpi. No, dale, Gaby, adelante.
No, no, Yo voy a hacer un apartado aparte. Ok, simplemente yo quería añadir que justamente eso, esa idea de decir yo hago lo que quiero cuando yo quiero, es también, ¿me entiendes? La idea de actual, ¿no? Que no asumo las consecuencias, es la filosofía de vida inclusive de muchos cristianos, ¿no? O sea, vemos católicos pro aborto, ¿ah? O sea, que están en favor Claro. del aborto. Entonces, ahí te das cuenta que justo lo que yo hacía mención el domingo, que hay una promoción constante de que el cristianismo es igual a oscurantismo, ¿te das cuenta? Entonces, el cristiano de hoy está como pensando que no tiene que hacer esfuerzo, ¿me entiendes? Su vida es la presente y acaba aquí, no hay una vida que para los cristianos hay una vida después de la muerte y tenemos que vivir esta vida con simpleza, con la verdad, con la justicia, obrando bien, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema radica ahí, ¿no? Que la gente se olvidó de la promesa de Dios, ¿no? Los mismos cristianos, ¿no? Porque el modernismo está todos los días, lo vemos ahí, ¿no? Justamente cuando mencioné eso, los católicos pro aborto, cristianos que justifican la eugenesia, por ejemplo, ¿no? Pienso que va un poco en ese sentido. Sí, justo, bueno, eso quería añadir, un tema aparte también, ¿no? Nos conocemos como seres humanos, ¿no? Tenemos un componente psíquico también, ¿no? Un desarrollo mental, ¿no? Que vamos desarrollando desde niños, ¿no? Y yo quería preguntarles, bueno, o compartir con todos los que nos siguen también, si verdad, si naturalmente nacemos con esos problemas psíquicos, no sé, o mentales, o es que piensan que realmente el entorno en el que vivimos nos va influyendo en nuestra personalidad, en el desarrollo personal y mental de cada persona, ¿no? Entonces, bien, o sea, los principios morales en sí del catolicismo y de la iglesia, pienso que están muy alineados, personalmente yo, con lo que es la naturaleza del hombre, o sea, no de que hay bondad en cierta forma, o sea, y tú también lo ves en el entorno ambiental que es en el reino animal y vegetal. No hay destrucción, no hay una especie que destruya a otra, ¿no? No, todo está en equilibrio, digamos, ¿no? Y nosotros, pienso que nacemos también dentro de esa ley natural, tal vez decirle, esos principios naturales de toda la creación, pero de repente crecemos, ¿no? Vamos a la escuela, nos afiliamos a una religión, tal vez a un cierto tipo, una rama de conocimiento, a un cierto tipo de acción en la sociedad y demás, ¿no? Y es que en este entorno realmente es natural, es natural ese desarrollo colectivo, que de repente aparecen estas ideas y salieron de la nada, y que es natural que la gente ahora empiece a decir, sí, hay que abortar, o hay que, como tú dices, Alejandro, comer carne humana, ¿no? Para mí pienso que son ideas prefabricadas, ¿no? Por intereses de grupos egoístas que manejan a la población, y pienso que estas ideas, ¿no? En sí, en conjunto del progresismo, no solo es para destruir la Iglesia Católica, ¿no? En realidad, yo resumo que es para destruir en sí la humanidad, la dignidad humana, la naturaleza humana verdadera. No sé qué opinan de eso. Bueno, solo acotando eso, pienso que no es solo la Iglesia Católica, es la civilización cristiana, o sea, la civilización occidental, o sea, es mucho más. Es prácticamente la civilización occidental que nace con las bases y las ideas de que la familia es su fundamento básico, ¿no? Ese es el fundamento básico de la civilización occidental y de la civilización cristiana. Entonces, todo lo que atente en contra de eso, pues es todo lo que estamos viendo ahora que está promovido como la nueva modernidad, el progreso, ¿no? Cuando no es así. Recuerden que Constantinopla era justamente el tapón de protección a todo Occidente y obviamente a todo lo relacionado al cristianismo, ¿no? Una vez que fue tomado Constantinopla y el ingreso de otras culturas, como en el caso del Islam, hizo o debilitó en cierta forma
el cristianismo. Actualmente, el ingreso de musulmanes a Europa, ¿no? Estamos hablando de Francia y demás, tiene ese mismo objetivo. El objetivo no es islamizar Europa, el objetivo es calar todo el criterio cristiano para que una vez que esté aguado todo el criterio cristiano sea mucho más fácil modificar leyes, etcétera, que terminen por eliminar el cristianismo. Y lo que dice Gaby es cierto, no es solamente el catolicismo, en realidad es toda la civilización cristiana. Si ahorita nos está escuchando un ateo, saludo, estimado cristiano, porque tú, aunque digas que eres ateo, eres cristiano no por tu fe, sino por las bases morales y prácticas y la cultura en la cual te has desarrollado. Entonces, eres cristiano por la educación que has recibido. Así que todo eso se busca que desaparezca. ¿Para qué? Para que justamente lo que decía Juan Pablo, hay entidades mayores que les interesa manejarnos como a ganado sin ningún tipo de principio moral, porque así ellos se convierten definitivamente, ¿no?, en dueños y señores de toda la humanidad. Eso nos queda recontra claro. Hay gente que va a decir, no, ese es un criterio conspiranoico, etcétera, etcétera, etcétera. No, es una cuestión de revisar la historia, ¿no? Sí, ustedes ven desde los aspectos de los tratados, Sykes-Picot, continuamos con la fundación de Israel, continuamos con una serie de eventos históricos a lo largo del tiempo, van a notar que es demasiado obvio, ¿no? Solamente como dato, si ustedes empiezan a analizar las grandes empresas y las grandes transnacionales, y ustedes van haciendo una cadena de qué empresas tienen relación con qué tipos de dueños, van a llegar a una conclusión bien simple. Hay alrededor de cientos de empresas gigantescas que tienen como dueño a una sola persona. Y si hacemos eso con todas las empresas, llegamos a la conclusión de que hay solamente unos cuantos que están manejando la economía y la cultura en general, ¿no? Aquí en Bolivia, perdón Gaby, aquí en Bolivia hace poco hubo una protesta, hace unos años atrás, en pleno Prado, en pleno cerca de San Francisco, donde había un letrero que decía que querían fuera de la cooperativa San Cristóbal a justamente a Soros, a Jorge Soros, el pasacalle decía Jorge Soros, pero sabemos todos que el nombre es George Soros, que es por si acaso accionista de la cooperativa San Cristóbal, es decir, una de las empresas mineras más grandes de Bolivia. Su dueño es uno de los millonarios más grandes y especuladores más grandes del mundo, ¿no? Para aquellos que piensan que Bolivia es el patio trasero o la esquina del mundo, el fin del mundo, no, acá también hay gente que tiene las manos muy bien metidas en aspectos de recursos naturales, que es lo que nos decía Gaby al principio, ¿no? Tenemos recursos naturales acá, sí. Y voy a hacer como siempre hago mis pequeñas paréntesis, va a ser muy lindo hablar de este tema de la industria, de estos aspectos, tanto de una perspectiva como de otra. En este caso estamos hablando del aspecto político y también de estas organizaciones gigantescas, pero en algún momento va a ser bueno hablar de esos temas también. ¿O qué dices, Gaby? ¿Qué dices, Juan Pablo? Sí, hay bastante de qué hablar, justamente de un tema a otro tema nos lleva a otro tema, ¿no? Un poco introduciendo igual hechos cosas que se cruzan, ¿no? Pero en sí, ¿no? Siguiéndote un poco, importante el dato que tú has dado, ¿no? Y también yo un poco introducí eso, ¿no? Pero decía, preguntaba, ¿no? Y también a los seguidores, ¿no? Y también para que comenten y tal vez si reflexionan, ¿no? Si vuelven a mirar su entorno, reflexionan su vida, su pasado, cómo ha sido su desarrollo personal y demás, si creen que ha sido auténtico o que han sido muy influenciados, ¿no? En lo que es su personalidad ahora, ¿no? Y a esto quería entrar de nuevo por el tema que estamos hablando, ¿no? Justamente de estos hechos, de estos asesinatos, ¿no? Estos crímenes, para mí son inhumanos, ¿no? Porque, te digo, para mí pienso, ¿no? No me creo tampoco
esté muy sano, muy saludable, muy natural humano, ¿Tu opinión? pero obviamente sí, en mi humanidad sí me pica, ¿no? Me pincha y dice, es que no podrías hacer tal hecho, si no, o tendría que estar, no sé, en condiciones muy, no sé, drogado, muy alcoholizado, ¿no? Fuera de mi control racional, digamos, ¿no? Como ser humano, digamos. Entonces digo, por ejemplo, en este caso de estas personas que han cometido estos asesinatos ¿no? De grave comportamiento, ¿no? Entonces digo, tiene que haber un origen, ¿no? Pienso, no puede ser que de la nada hayan decidido, voy a descuartizarlo, voy a filmarme, me voy a reír y demás, ¿no? No. Entonces, tiene que haber en algún punto de su vida de estas personas, tienen que haber vivido algo, sufrido algo, no sé, como sea que haya pasado, que les haya decir influenciado. Eso, pero Juanpa, decir que sufrieron algo es más o menos como victimizarlos. Sí. Ellos se han embebido de información, doctrina o lo que sea, que justamente tiene ese lineamiento de satanismo, ¿no? Son gente que les gusta. Hay muchos casos que son gente que lo practica. Hecho. Claro, son gente que le interesa inmiscuirse en ese tipo de temáticas. ¿Qué ¿no? es su Ahora religión? Hay un detalle. ¿Qué es su religión? Claro, hay un detalle, hay gente que dice, yo no soy satánico, soy satanista. Para nosotros eso es... ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, satánico es aquel que adora a Satanás y el satanista es aquel que practica elementos contrarios a la moral cristiana, ¿no? Pero la diferencia es ridículamente inexistente. Es decir, si tú piensas de una manera contraria a la moral cristiana, inevitablemente terminas con este tipo de hechos que estamos hablando el día de hoy, descuartizamientos. Tal vez tú no hayas metido tu mano para degollar a alguien, pero el solo hecho de tu criterio hace que normas y leyes y gente sí ejecute este tipo de cosas. Por eso estamos hablando del aborto, por eso estamos hablando de ejecuciones de este tipo, claro. ¿No? Etcétera. Entonces no es gente que esté sufriendo algo o que haya tal vez recibido algún tipo de circunstancia que los ha afectado. La mayor parte de ellos son gente que se ha metido voluntariamente a aprender y practicar estas cosas, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo con eso, Juanpa. Sí, no te voy a decir que no hay que disculparlos o sensibilizarse y decir pobrecitos y demás. No, o sea, el hecho está bien. Exacto. Hay leyes ahorita que actúan y bien, se han ejecutado y se están aplicando. El tema es del antes de haber hecho el hecho, ¿no? Estas personas igual pienso que han sido víctimas. Ahí señalo la parte de víctimas en algún momento de su vida, antes de cometer este tipo de crimen, han tenido que haber sido influenciados de alguna forma, porque pienso para mí que de natural, de nacimiento, no han nacido así, ¿no? Entonces, esto ya un poco generalizando, porque todos nos desarrollamos un entorno y aprendemos del entorno, ¿no? De tus padres, de tus hermanos, luego vas al colegio, de tus compañeros, de tus maestros, vas a la universidad igual, ¿no? De tus docentes, y así, de tus compañeros, en el trabajo lo mismo. O sea, nosotros también somos parte del entorno en que vivimos, ¿no? Ahora, otra parte del entorno, te decía, está, aquí voy a poner una parte respecto a la propaganda o publicidad, todo lo que viene por la televisión, series, películas, etcétera. Si me permiten un momento, bueno, hablábamos antes de entrar al vivo, quería mostrar una escena de una película, digamos, ¿no? Una película que es comercial, ¿no? Es película de Hollywood y todo eso, ¿no? Y tú también comentaste un tema que igual se está desarrollando como agenda, ¿no? Pero se quiere introducir como para que se vea de que la gente lo pide, que lo va a practicar y va a ser normal. El tema del consumo de carne humana, ¿no? Que ya se ha introducido, ¿no? Por noticias y que han propuesto esa idea, ¿no? Justamente para... Aquí en Europa, de hecho, el artículo salió aquí en al cambio Europa climático que Bill Gates, y todo eso, ¿no? Sí, Bill Gates hizo un anuncio público en un foro en Alemania diciendo que la carne humana puede reemplazar a la carne. Yo tengo el artículo, lo voy a poner en el Telegram, a cualquier tipo de carne, ya que eso va a contribuir al impacto del calentamiento global. Esa es la noticia, ¿no? Y esta noticia fue, creo, de hace un mes o 2 meses. Ojo.
Terrible. Sí, a ver si terrible. me permiten, ahorita estoy compartiendo para ver un poquito esa escena y ustedes me dicen qué les parece. O sea, entre tantas producciones, contenido en la televisión, series, películas y demás, ¿no? Pero, a ver, me acordé justamente de esta escena. Y también, ¿no? Como les comentaba respecto a la reciente noticia que no estaba tan al tanto de que encontraron un dedo en la hamburguesa, ¿no? En una hamburguesa en Santa Cruz. Pero bueno, ya me aclararon que había sido un accidente, que pasa. Pero de todas formas, Sí, a los satánicos no les interesa sazonar mejor las hamburguesas, así que definitivamente es un accidente. Bien, a ver, no sé si... Mientras preparas eso, quiero solamente acotar a lo que dijo Alejandro sobre las relaciones, que si en Bolivia no pensamos que Bill Gates puede estar en Bolivia, ¿no? O sea, la representación de las empresas de Bill Gates o quien sea. En el Telegram hay una lista que muy gentilmente nos pasaron de todas las multinacionales mundiales y la relación entre las 7 familias más poderosas del mundo. Entonces, está ahí, por favor, entren a la red de Telegram, que lo van a ver, está todo desglosado en función de las empresas, los rubros también, para que ustedes puedan empezar y hacer sus investigaciones. Claro. Y corroboren lo que hablamos, ¿no? También. A ver, no sé si se ve, pero... Ya miren, esta es justo una película que vi igual hace tiempo, es una película muy comercial, era una película de agentes secretos, de acción, de ese tipo de películas, pero me voy a esta escena, por ejemplo, ¿no? Entonces Alejandro habló, ¿no? De que sí, igual se está hablando, ya se está especulando, se está introduciendo en noticias y que algunos expertos o algunos famosos han declarado que sí, puede ser una buena opción empezar a comer carne humana y todo eso, ¿no? Tratando incluso, pienso, de introducir esas ideas en la población, ¿no? Y para que luego se haga, que se manifieste o se haga pensar que se normalice, ¿no? Entonces, miren esta escena, por ejemplo. A ver, va corriendo. ¿Hay alguna pausa? A ver, acá vuelvo un poquito. Miren, en un frame nomás. No sé si se ve. Sí, ven sí, acá el hombre acá, un hombre triturado. Sí, siendo procesado, qué asco. Procesado, exactamente. Esta supuestamente en la película es y al lado Coca-Cola, si ven ahí. Sí, bueno, cosas extrañas. Pero miren, el tema es de que, bueno, esto lo venden, ¿no? Ah, sí, es una película de acción, esta personaje es la villana y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué se está subcomunicando explícitamente? Miren, o sea... Mensajes subliminales. Sí, mire, voy a seguir corriendo, ¿no? Acá luego esta se muestra igual explícitamente cómo agarra la carne y la convierte en hamburguesa. Es una hamburguesa de carne humana. Sí. Wow. Súper explícito, de hecho. Miren ahí la escena, ¿no? ¿Qué tal es? ¿Qué tal esa escena? Ahí le estoy congelando. Qué fuerte. Sí. Incluso esta es una película que tú dirías es de acción, pero no tiene ni horario de restricción. Esta es apta para todo público, ¿no? O por lo menos para mayores de 13 años debe estar mínimamente clasificada, ¿no? Sí, un asco. Terrible. Sí. Es que esa es la idea de normalizar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Luego justo, cuando Perdón. Sí, acá explícitamente o sea, obviamente el hombre ve, aquí no sé, en la película hay una relación de dependencia, creo que es su empleado, pero como que prueba de fidelidad le pide comer esa hamburguesa, mijo. Wow, qué fuerte. Bueno, eso es todo, ¿no? Esa es la escena. ¿Qué opinan entonces respecto a eso? Digo, por eso, hay un origen, se nos están introduciendo estas ideas a propósito para mí, bueno, personalmente sí tiene una intención. Por ejemplo, en esta película, esta escena, solo simple esta escena, y ya va acompañado, ¿no? Con lo que había mencionado Ale, porque aparte en noticias y todo, se habló también, se introdució el tema de consumir carne humana, ¿no? Entonces, ¿hay relación? Para mí sí, hay una directa relación. Es que, perdón, que
Es que algo que yo también me olvidé de decir el domingo fue que las cosas no se destruyen solas, ¿no? Hay gente que trabaja para destruirlas. Entonces, hay una campaña mediática, de prensa, en todo para destruir justamente, ¿no? Los valores humanos, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, en esa película, de manera subliminal, ¿no? O Sutil, otro ¿no? Claro. sutil, o por ejemplo con la idea del empoderamiento de la mujer para inducirla a abortar, que eso te empodera, es una manera igual, o sea, la gente tiene que empezar a ver, abrir, les digo así a todos los seguidores y a los que nos ven por primera vez, ¿no? O sea que las cosas van más allá, va más allá de eso, entonces hay gente que está trabajando para esto, porque las cosas no se van a destruir solas, es lo que pienso yo, no sé, Ale, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente el cristianismo es un estorbo para aquellos que tienen una finalidad de control a nivel global, ¿no? Sí. Porque el cristianismo promueve libertad, Exacto. ante todo la libertad, y la libertad a partir de la razón, no una libertad relacionada al libertinaje, sino y el libertad, progreso y la ciencia, además. Claro, todo lo relacionado a el entendimiento inevitablemente deriva en progreso, inevitablemente deriva en paz y en bienestar. Y eso es lo que les perjudica, pero en sobremanera. De ahí que haya tantos eventos, recién hemos terminado de hablar la anterior semana sobre la cuestión de las vacunas, pero igual, de la misma manera, hay una serie de circunstancias que se están dando para eliminar a la sociedad, para embrutecerla, no solamente a partir de ideología, sino también en el sentido biológico, es decir, daños severos a la psiquis de la gente, ¿no? Para que dejen de pensar por cuenta propia. A mí me parece cómico cuando yo hice críticas, por ejemplo, al ámbito del cristianismo, para aquellos que no lo saben, lo peor que uno puede esperar del ámbito cristiano, entre comillas, es que no tengan la capacidad y la apertura como para razonar. Y eso es lo que está pasando en el ámbito cristiano. Uno de los grandes culpables de toda esta desgracia progresista, ideológica, etcétera, 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 es justamente el ámbito cristiano mismo. Es decir, estamos hablando del catolicismo, protestantes, etcétera, 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 porque se redujeron a un aspecto netamente sentimental y dejaron todo el aspecto de entendimiento y de razón que era tan natural en el ámbito cristiano. Esto ha hecho que la gente se vuelva simplemente en tontos útiles, en terminales tontas que reciben información y no procesan nada. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. El cristianismo tendría que haber sido la sal y la luz en este mundo. Y dejaron de ser sal y las cosas se están corrompiendo. Eso nos tiene que quedar claro. El gran culpable de todo esto, lamentablemente, es el mismo cristianismo. No le estoy tirando piedras ni nada, no estoy corroborando, mejor dicho, colaborando con lo que está ocurriendo actualmente. Lo que estoy diciendo es para que las iglesias, curas, pastores, gente que trabaja en el ámbito de la ciencia, profesionales en general, se tomen un minuto para pensar y razonar que la fe cristiana era definitivamente el elemento más importante para la razón. Y lamentablemente el cristianismo se ha vuelto ahora en un estorbo para la razón. Es que hay que volver, claro, sí. Hay que volver otra vez a lo que dicen las escrituras y revisar lo que dice la palabra de Dios para retornar otra vez a la razón, ¿no? La gente que estamos buscando afianzarnos en las escrituras, no nos chupamos los dedos ni nos dejamos meter el dedo por nadie. Lo que estamos viviendo actualmente es algo tan obvio que hacerse de la vista gorda o pensar que las cosas van a estar mejor dentro de poco tiempo es realmente ingenuo, por no decir otra cosa. No sé qué dicen, chicos. Yo quiero acotar una cosa, Juanpi, a esta imagen que justo mostraste.
¿no? A todo esto que de mensajes subliminales, la psicología, que ahora nos están atacando muchísimo con la psicología. Si ven con lo de las vacunas, no te dicen está bien comer carne humana, pero te muestran una escena donde está bien comerla, no pasa nada. Y saben que ya introducen, digamos, ¿no? Explícitamente el mensaje. Sí, explícitamente el mensaje. Entonces, eso si lo ve un niño, cualquiera, luego ya lo normalizas, ¿no? Los procesos psicológicos en la mente funcionan de otra forma. Y saben que yo encontré un artículo sobre la psiquiatría moderna, ¿ya? Y en la psiquiatría moderna es muy loco porque el precepto de la psiquiatría moderna básicamente es decretar que las personas no son lo que ellas piensan que son, sino redefinirse. Eso da mucho que pensar, porque si ahora tú, o sea, inclusive en la psicología, ahí entraría toda esta promoción también desde la psicología del cambio de sexo, yo soy un humano, pero si quiero ser un perro, entonces soy un perro, ¿no? O sea, lo vemos inclusive en las grandes líneas de la psicología, ¿no? ¿Qué se llama? Este informe que tengo aquí está basado en un documental que se llama La psiquiatría, la industria de la muerte, que lo voy a colgar igual en la red de Telegram, que es muy interesante porque analiza todos los aspectos, voy a resumirlos rápido, todos los aspectos que tomaron los nazis de la psicología y de la psiquiatría para hacer que el pueblo en ese momento sea controlado, sea manipulado y sea dirigido. O sea, ¿no? Ellos se apoyaron muchísimo en la psicología. ¿Y la psicología en qué sentido? Que dominaban, como ellos tenían los psicólogos, tenían los científicos, digamos, ¿no? Y el partido nazi les proveía economía, les daba los medios de comunicación, entonces ellos tenían puerta libre para legitimizar cualquier tipo de tratamiento psicológico, o en todo caso, como dice aquí, quiero leer esto, que lo anoté aquí, que dice aquí el doctor Colin Ross, que es el director del Ross Institute, que es el que participa en este documental, y él dice, los nazis eran los únicos que podían financiar estos programas, no solo económicamente, sino también con pacientes humanos, a cambio de que a los psiquiatras se les diera apoyo político, apoyo económico, apoyo social, y además justificación médica para sus políticas de genocidios del partido nazi. Clarísimo. Sin ir lejos, ustedes se fijan la catalogación de APA sobre la cuestión de una patología se definía como patología. Exacto. La cuestión del homosexualismo se cambió ahora ya no a patología, sino simplemente a una disforia sexual o una disforia de sexo, ¿no? Este es un elemento que nos muestra que la catalogación de aspectos que se habían tipificado ya como patologías se modifican a gusto del colegio o de los que manejan justamente toda la catalogación de APA, claro. Del lineamiento de la filosofía que están manejando ahora. Ahora, mira, adjunto a eso, el profesor Thomas Szasz, autor del libro El mito de la enfermedad mental, declara en el mismo documental, dice, el 40% de los científicos en la época de la nazi alemana, entre estos psicólogos y psiquiatras, estoy citando textual, se unieron a la SS para 1993. Dice, no se les forzó a muchos, algunos tenían similitudes religiosas, creencias en el dinero o creencias en tener un buen estatus social. Pero eso no fue nada. Ellos se encargaron de hacer pasar como un acto piadoso la inanición, las pruebas experimentales de inyecciones y las cámaras de gas a más de 70,000 personas. O sea, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta, ¿no? Si hacemos una analogía con la actualidad, o sea, podemos darnos cuenta muy claramente de que el gobierno también
los gobiernos en general también se están prestando para este cambio de las leyes en la ciencia, en la psicología, en todo, ¿no? Yo les invito a ver este documental que es muy interesante, lo voy a poner en la red de Telegram. Este es solo el 10% de la información que hay, pero es muy valioso, es muy importante que lo vean. Se los recomiendo mucho. Y él también habla ahí mucho del control que mediante esto, lo que hicieron la política nazi, ¿no? Fue buscar la idea del control de la población y también de las masas que ellos consideraban inferiores, ¿no? Porque ellos se sentían superiores. Entonces, lo que hicieron fue generar un conocimiento científico para avalar eso y que sus médicos hagan sus propias investigaciones y avalen eso, por supuesto, ¿no? Para el partido, por supuesto, ¿no? Bien, Entonces, como era el tema de inicio, ¿qué provoca al ser humano cometer actos inhumanos, como los que han sucedido en Bolivia recientemente? Podemos decir entonces que tenemos bastante influencia de los medios, bastante influencia también por la mediocridad del cristianismo actual, sea la iglesia o el ámbito en el cual cada uno participe, y a la vez también el hecho de la inserción, ¿no? Obviamente financiada, de ideologías en cada uno de nuestros países, que lo que está haciendo es desmontando, en realidad deconstruir o destruir, en todo caso, lo que se conoce como el cristianismo o la cultura occidental. Es eso lo que yo podría llegar como conclusión hasta este punto, chicos. No sé qué dicen. Sí, comparto también, Ale. Hemos vertido muchas referencias, pensamientos, ideas también. Desde lo personal también y también lo que se observa en el entorno. Pienso que todas las personas somos vulnerables en todas las etapas de nuestra vida a ser en algún momento tal vez muy desviadas, ¿no? Entonces ahí, pues, como dices, por medio ¿no? de los medios, la propaganda, series, películas, propaganda del gobierno, no sé, o por alguna postura, puede ser por alguna persona en específico, tal vez a ciertas personas, ¿no? Que le introducen en ciertas actividades y demás, ¿no? Pero también quería recalcar también qué pasa, que también una observación importante, que las familias pareciera, ¿no? O sea, que aquí también hay un problema de familia porque de los padres que no me refiero al tema de controlar, ¿no? De estar detrás de sus hijos todo el tiempo, sino de por lo menos saber, percibir si sus hijos están bien, sanamente, ¿no? En cuerpo, mente, alma y espíritu, no sé qué opinas, ¿no? Es decir, el rol que juega la familia dentro de la sociedad también. Y que también debería, o no sé si debería, bueno, que la familia también practique, ¿no? Los principios morales básicos, ¿no? No solo por si eres cristiano, católico, budista y demás, pero que a los que yo me refería, que son más que todo, están alineados, pienso, a la naturaleza humana en un principio, ¿no? Esa sería mi conclusión parcial por ahora, ¿no? De este tema, que igual hay para seguir relacionando y cruzando mucha información. Bueno, chicos, yo para finalizar te digo, o sea, yo pienso que no hay sociedad si no hay familia, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora es un atentado directo contra la familia, ¿no? Al promover todo de lo que ya hablamos, es una manera indirecta de destruir la familia, ¿no? Saben que la familia es valiosa, una familia con valores, una familia feliz, porque cuando una mujer tiene su hijo hasta el último día de su vida, se desarrolla en diferentes aspectos, entonces destruir eso y crear muerte no es progreso, ¿no? Parto yo de ahí. De todas formas, hay mucha información que hemos hablado hoy día, va a estar en el Telegram para los que quieran verla, porque de verdad véanlo, porque ahí voy a poner este documental y todas las fuentes de las que hemos hablado. No se olviden de dejarnos su comentario y de participar con nosotros, porque este programa es hecho por todos, por nosotros tres, pero para ustedes, así que nos interesa muchísimo su opinión. No se olviden de compartir también la página. Y nos vemos el próximo miércoles. Nosotros nos despedimos con el recordatorio de siempre, que es: la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objeto del debate. Que tengan una feliz noche todos.
Un abrazo, Saludos, chicos. un abrazo. Un abrazo. Saludos a que estén bien. todos. Chao. Saludos a todos. Chao. Chao, chao.